¿Y si te dijera que la historia de David y Goliat que conoces está incompleta? Lo que te enseñaron en la escuela dominical fue solo el principio. Lo que viene después es una verdad bíblica oculta por generaciones. Una guerra espiritual que va mucho más allá de una piedra y una onda. Después de que David derribó al gigante, su vida estuvo en peligro como nunca antes. ¿Por qué? Porque Goliat no estaba solo. Tenía hermanos, colosos sedientos de venganza, guerreros descendientes de una raza maldita que nació de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, como dice Génesis 6. Esta parte de la Biblia no se predica en los púlpitos, pero hoy la vas a descubrir. Tal vez sientes que has estado luchando contra gigantes en tu vida, problemas que se repiten, ciclos de derrota, batallas que parecen no terminar. ¿Y si te dijera que estas luchas tienen una raíz espiritual más profunda de lo que imaginas? Hoy vas a entender por qué algunos enemigos parecen no rendirse y cómo Dios, a través de su palabra, ya te dio la estrategia para vencerlos. Jesús Cristo no solo vino a salvar tu alma, sino a darte autoridad sobre toda fuerza del mal. Y si permaneces hasta el final de este video, descubrirás cómo activar esa autoridad espiritual. Esta no es solo una historia antigua, es una revelación que puede transformar tu vida. La Biblia está llena de códigos proféticos, y uno de ellos está escondido en la venganza de los hermanos de Goliat. Lo que vas a ver hoy puede romper cadenas espirituales que han estado operando en tu vida sin que lo supieras. Así que, si crees en Dios, si respetas la Biblia y si estás listo para una transformación real, quédate conmigo hasta el final. Porque hay verdades que solo se revelan a los que tienen fe suficiente para buscarlas. Esta es una de ellas. Antes de continuar, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y comenta aquí abajo, ¿alguna vez sentiste que estabas luchando contra algo mucho más grande que tú? Vamos a leer tus testimonios y orar contigo, porque hoy algo va a romperse en lo espiritual. Prepárate. Pocos lo saben, pero la derrota de Goliat a manos de David fue solo un capítulo dentro de una historia mucho más amplia y oscura de lo que se suele contar en los púlpitos o en las escuelas dominicales. David, armado únicamente con una onda y una fe inquebrantable en Dios, derribó al gigante ante todo el ejército de Israel, demostrando que no era la fuerza humana la que traía la victoria, sino la confianza absoluta en Jesús Cristo y en las promesas reveladas en la Biblia. Sin embargo, aquí está el detalle que casi nadie menciona. Goliat no era un caso aislado. Pertenecía a una casta de gigantes conocida como los Refaítas, descendientes directos de los temidos Nefilim. Estos seres no eran solamente colosales en estatura, sino también en corrupción espiritual, símbolos vivientes de una oposición directa a la voluntad de Dios. Así que cuando David venció a Goliat, no fue el final de una amenaza, fue el comienzo de una guerra ancestral, una guerra entre la luz de Dios y las tinieblas más antiguas. La fe que movía a David no era una emoción pasajera ni una esperanza ingenua. Era una certeza profunda, arraigada en su intimidad con Dios. Mientras muchos veían a un joven pastor sin experiencia, él se sabía respaldado por el poder divino. Por eso pudo enfrentar al coloso sin temor. Pero la amenaza que representaba Goliat era apenas la punta del iceberg. Estos gigantes no eran solo enemigos físicos, eran entidades vinculadas a un pasado espiritual caído. Según Génesis 6, los Nefilim surgieron de la unión entre los hijos de Dios, una referencia a ángeles caídos y mujeres humanas. El resultado, una generación híbrida, poderosa en fuerza, pero totalmente opuesta al plan de redención trazado por Dios. Por eso, la Biblia los presenta no solo como guerreros, sino como obstáculos espirituales que debían ser derribados por medio de la fe y la obediencia al Dios verdadero. Muchos creyentes hoy en día ven sus problemas como gigantes modernos, pero no entienden que estos desafíos tienen raíces espirituales, tal como los refaítas. La historia de Goliat nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, como dice Efesios 6:12,
sino contra poderes y principados de maldad. Y tal como David no dependió de espadas ni armaduras, nosotros también debemos depender de nuestra fe en Jesús Cristo para derribar los obstáculos que enfrentamos. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y así como un joven pastor derrotó a un gigante con una piedra y una oración, también nosotros podemos vencer cuando nuestra alma se somete a la guía de la palabra. La Biblia no nos deja solos en la batalla, nos equipa con promesas, nos fortalece con el Espíritu Santo y nos dirige hacia la victoria que ya ha sido conquistada por Cristo. Goliat, por grande que fuera, no era más que uno entre varios. El texto bíblico revela que tenía hermanos y parientes también gigantes. Eran una especie marcada por el desafío constante a la soberanía de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos prevaleció. Y esto nos muestra algo profundo. No importa cuántos enemigos se levanten, si caminamos en fe y bajo la cobertura del Dios de Israel, ninguno podrá sostenerse. Así como David tenía un propósito divino, tú también lo tienes. Y cada gigante que se levanta contra ti es una oportunidad para que Dios demuestre su gloria a través de ti. Cada batalla es una invitación a acercarte más a Jesús, a depender más de su presencia, a confiar más en sus promesas. Pero esta historia no termina con una victoria aislada. Al contrario, lo que sigue es aún más profundo, porque después de que Goliat cayó, sus hermanos no se quedaron de brazos cruzados. El enemigo no se rinde fácilmente cuando ve que alguien se levanta con fe. Por eso, el siguiente capítulo de esta historia sagrada nos lleva a conocer a otro gigante, un ser temido llamado Isbi-Benob, quien buscó venganza y puso en peligro la vida del propio David. Lo que ocurrió después revela no solo el poder del enemigo, sino también la importancia de estar rodeado por personas de fe, hombres y mujeres que sostienen la espada cuando nuestras fuerzas fallan. Vamos a descubrir qué pasó en esta parte casi olvidada de la Biblia. Cuando se habla de gigantes en la Biblia, muchas veces se piensa que son solo figuras simbólicas o exageraciones literarias, pero la verdad es que su origen está claramente descrito en las Escrituras y revela una realidad espiritual que pocos se atreven a explorar. En Génesis 6:1-4 encontramos un pasaje que ha causado debates por siglos. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. El resultado de esa unión fueron los Nefilim, una raza de gigantes, seres de gran estatura y poder sobrenatural. Pero lo más inquietante no era su tamaño, sino su naturaleza espiritual. No eran simplemente humanos, eran el fruto de una corrupción entre lo celestial y lo terrenal, una mezcla prohibida que desafió directamente la santidad del plan de Dios. Desde entonces, estos seres representaron una amenaza continua para el pueblo de Dios, apareciendo en momentos clave de la historia bíblica como obstáculos que solo podían ser vencidos por medio de la fe verdadera. Imagina por un momento el impacto de vivir en una tierra donde estas criaturas caminaban entre los hombres. Eran vistos por algunos como dioses menores, semidioses, incluso adorados por pueblos paganos que desconocían la verdad del único Dios. Y no era solo por su fuerza física. Los relatos antiguos los describen como poseedores de conocimientos ocultos, tecnología avanzada para su época y habilidades misteriosas. Esto encaja con lo que la Biblia nos revela sobre los ángeles caídos. Seres que fueron creados con poder y sabiduría, pero que decidieron rebelarse contra Dios. Al mezclarse con la humanidad, contaminaron no solo la sangre, sino también la cultura y la espiritualidad de generaciones enteras. En medio de todo eso, Dios siempre levantaba a sus siervos, como Noé, Abraham, Moisés y David, para enfrentarse no solo a los gigantes físicos, sino a las ideologías, idolatrías y estructuras que estos seres implantaban en la tierra. El impacto de los gigantes no se limita al Antiguo Testamento. Su legado espiritual continúa hasta hoy, disfrazado de ideologías contrarias a la fe, estructuras de pecado, sistemas de poder que oprimen y destruyen la esperanza de las personas. Por eso,
Entender su origen es clave para discernir cómo operan las tinieblas en nuestros días. Jesús Cristo nos enseñó a ser sabios como serpientes y mansos como palomas, Mateo 10:16. Y eso implica reconocer las raíces espirituales de los desafíos que enfrentamos. La Biblia no es un libro de cuentos antiguos. Es una guía viva que nos muestra cómo enfrentarnos a fuerzas que, aunque invisibles, son tan reales como lo fueron los gigantes en los tiempos de David. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, y necesitamos la armadura de Dios completa para resistir. Efesios 6:11-13. Hoy en día muchas personas enfrentan gigantes modernos en forma de depresión, adicciones, traumas, incredulidad o la ausencia de propósito. Pero al igual que los antiguos refaítas, estas batallas también tienen un origen espiritual. Por eso, cuando alguien intenta vencer sus luchas únicamente con fuerza humana, se desgasta, se frustra y a veces hasta pierde la fe. Pero cuando se vuelve a Dios, se sumerge en la palabra y decide caminar de la mano de Jesús Cristo, todo comienza a transformarse. La oración se convierte en una piedra poderosa, el ayuno en una espada afilada y la alabanza en una fortaleza inexpugnable. Si tú estás enfrentando algo que parece más grande que tú, recuerda esto: los gigantes pueden ser fuertes, pero tu fe en Dios es sobrenatural. Y lo que proviene del cielo siempre tendrá la victoria sobre lo que se levantó desde la rebelión. La historia de los Nefilim no es solo un misterio bíblico, es una advertencia espiritual. Nos muestra lo que sucede cuando se ignora la voluntad de Dios y se abren puertas a lo que Él ya ha condenado. Pero también nos revela algo glorioso: que no importa cuán grandes sean los enemigos, Dios siempre preserva un remanente fiel. Una generación que se levanta con fe y rompe maldiciones antiguas. Y lo que viene a continuación en esta historia sagrada es un ejemplo de eso, porque tras la caída de Goliat, uno de sus hermanos no se resignó. Su nombre era Isbi-Benob, un gigante sediento de venganza. Y lo que ocurrió cuando enfrentó a David nos enseña una de las lecciones más poderosas sobre el cansancio espiritual y la necesidad de estar rodeado de personas que también caminan con Dios. Acompáñame a descubrir lo que pasó. La historia de David no terminó con la caída de Goliat, como muchos piensan. Años más tarde, cuando David ya era rey, con su cuerpo envejecido por las guerras y las responsabilidades del liderazgo, se enfrentó a uno de los momentos más peligrosos de su vida. No fue un ejército ni un rey enemigo quien lo puso en peligro, sino un gigante con un nombre poco conocido, pero cargado de propósito oscuro: Isbi-Benob. Este guerrero, según 2 Samuel 21:15-17, era un descendiente directo de los refaítas y estaba decidido a vengar la muerte de su hermano Goliat. Llevaba una lanza de bronce de 3 kilos y una espada nueva, como si hubiera sido forjada especialmente para matar al ungido de Dios. En ese momento, David no era el joven pastor lleno de energía, sino un hombre cansado, vulnerable, pero aún lleno de fe. Y aquí es donde esta historia revela una verdad profunda: incluso los más fuertes necesitan ayuda. David, el mismo que había derribado a Goliat con una piedra y la guía de Dios, ahora se encontraba débil, casi derrotado. Isbi-Benob lo había acorralado, y parecía que todo terminaría allí. Pero en medio del caos, apareció un hombre fiel, lleno de valor y de la misma fe que David había transmitido a lo largo de los años: Abisai, su sobrino. Sin dudar, Abisai enfrentó al gigante y lo mató, salvando la vida del rey. Este acto no fue solo un momento de valentía, sino una representación poderosa de cómo la fe puede ser multiplicada y transferida. David había sembrado en su gente una confianza profunda en Dios, y en el momento en que ya no tenía fuerzas para levantar su espada, fue esa semilla la que lo sostuvo. Jesús Cristo nos enseñó que el amor más grande es dar la vida por los amigos. Juan 15:13. Y Abisai lo vivió con hechos, no con palabras. Después de esta batalla, los soldados de David se reunieron y le hicieron una promesa solemne:
nunca más saldrás con nosotros a la batalla, para que no se apague la lámpara de Israel. Segunda Samuel 21:17. Esta frase encierra una revelación espiritual profunda. David no era solo un líder militar, él era la luz espiritual de una nación. Su conexión con Dios, su pasión por la oración, su corazón rendido a la voluntad divina, todo eso lo hacía más valioso que cualquier espada o estrategia. En nuestra vida, también hay momentos en los que necesitamos reconocer que ser fuertes no significa hacerlo todos solos. A veces, la mayor muestra de fe es permitir que otros nos sostengan, que oren por nosotros, que nos levanten cuando caemos. Dios no nos llamó a caminar solos. La comunidad de fe, la iglesia, la familia espiritual son parte del diseño divino para que podamos resistir juntos los ataques del enemigo. La historia de Isbi-Benob nos enseña que el enemigo no olvida. Cuando tú derribas un gigante, cuando tomas una decisión de fe, cuando rompes una cadena espiritual, habrá una reacción. Las tinieblas no se quedan de brazos cruzados. Pero aquí está la clave. Si permaneces en la palabra, si no te desconectas de la presencia de Dios, si mantienes tu fe en Jesús Cristo, no importa cuántos vengan, tú no estarás solo. David casi murió, sí, pero no fue derrotado. Y lo más poderoso es que su legado ya había sido transmitido. Su valentía, su alabanza, su intimidad con Dios habían influenciado a la nueva generación. Por eso, no subestimes lo que siembras hoy. Cada oración que haces, cada versículo que compartes, cada acto de amor que realizas en nombre de Dios, está formando gigantes espirituales que se levantarán cuando tú no puedas más. Y si crees que la historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque Isbi-Benob no fue el último. Goliat tenía otros hermanos, otros gigantes sedientos de guerra. Pero uno a uno fueron cayendo, no por la fuerza de un solo hombre, sino por la fe colectiva de un pueblo que había sido entrenado en la verdad de la Biblia y guiado por la presencia del Altísimo. En el próximo capítulo vamos a conocer a esos otros guerreros colosales, algunos con deformaciones sobrenaturales, todos descendientes de los refaítas, todos vencidos por hombres de fe. Lo que descubrirás a continuación no solo ampliará tu visión espiritual, sino que te mostrará que ningún gigante es demasiado grande para el Dios que camina contigo. Después de la caída de Goliat y la derrota de Isbi-Benob, uno podría pensar que la amenaza había terminado. Pero la Biblia nos revela algo sorprendente. Goliat no era hijo único. Tenía otros hermanos, guerreros gigantescos, todos descendientes de los refaítas, todos marcados por el mismo propósito oscuro, oponerse al pueblo de Dios. En 2 Samuel 21, 18, 22 y 1 Crónicas 24, 8, descubrimos que hubo más enfrentamientos entre los valientes de Israel y estos gigantes. Uno de ellos fue asesinado por Elhanán, hijo de Yaare-Orehim de Belén. Algunos textos antiguos incluso dicen que este gigante también se llamaba Goliat, lo que ha generado debates entre estudiosos. Pero el punto principal es este: no importaba el nombre. Todos pertenecían a una misma raíz espiritual corrupta. Y todos fueron derrotados por hombres que caminaban en fe, no por su fuerza física, sino por su conexión viva con Dios. Cada gigante representaba un desafío específico, un obstáculo espiritual diferente. Uno de ellos tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, una deformación que no solo lo hacía físicamente imponente, sino también símbolo de algo antinatural, una distorsión del diseño original de Dios. Este fue abatido por Jonatán, sobrino de David, quien se levantó con el mismo espíritu guerrero y la misma fe que caracterizó a su tío. Y es aquí donde vemos nuevamente el poder de la herencia espiritual. David había formado no solo guerreros, sino discípulos, hombres que aprendieron a depender del Señor en todo. Esta victoria no era producto de la casualidad, sino el fruto de una vida dedicada a la palabra, a la oración, a la alabanza. Y eso nos habla hoy. Lo que sembramos espiritualmente en nuestra familia y en nuestra comunidad puede levantar gigantes de fe que derriben los obstáculos más temidos.
La Biblia nos muestra que estos gigantes, aunque venían con fuerza física y armamento pesado, no resistían ante la autoridad de Dios manifestada en sus siervos. Esto es una clave espiritual para nuestra vida diaria. Hay situaciones que parecen invencibles, enfermedades que se repiten en la familia, patrones de pobreza, depresión, vicios, relaciones rotas. Son como esos hermanos de Goliat, enemigos, silenciosos, pero persistentes. Pero cuando decidimos caminar firmemente con Jesús Cristo, llenarnos de su palabra y rodearnos de gente que también busca a Dios, entonces lo imposible comienza a suceder. Cada oración se convierte en un ataque espiritual, cada acto de fe en una lanza que derriba fortalezas. Y así como Elhanán y Jonatán derrotaron a los gigantes, también nosotros podemos romper los ciclos que han atormentado generaciones. Otra verdad poderosa que aprendemos de estos relatos es que Dios no trabaja con héroes solitarios. Él levanta equipos, comunidades de fe, familias espirituales. David no venció solo. Su legado fue multiplicado. Cada gigante que cayó después de Goliat fue derribado por alguien que había aprendido con él, que lo había visto adorando, peleando, llorando y confiando. Eso nos invita a pensar, ¿qué estamos enseñando con nuestra vida? ¿Nuestra fe está inspirando a otros a levantarse? ¿O estamos viviendo una espiritualidad aislada, sin influencia en nuestra generación? La Biblia dice en Proverbios 22:6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». La fe que compartimos hoy se convierte en espada mañana. Y lo más impactante es que todos estos gigantes, cada uno de ellos, fueron derrotados por hombres comunes, como tú y yo, pero llenos del Espíritu de Dios. Esto nos enseña que la victoria no depende de títulos ni posiciones, sino de una fe activa y obediente. Ahora, lo que vamos a ver a continuación va mucho más allá de la historia física de los gigantes. Entraremos en un nivel espiritual más profundo, donde las batallas contra estos enemigos revelan un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre la luz del cielo y las tinieblas más antiguas. En el siguiente capítulo, vamos a descubrir el verdadero significado espiritual y profético de estas guerras y cómo estas antiguas historias bíblicas siguen hablando a nuestra vida hoy. Prepárate, porque lo que viene es revelación pura. Las batallas entre David y los gigantes no fueron simples enfrentamientos físicos. Detrás de cada piedra lanzada, cada espada levantada y cada grito de guerra, se libraba una batalla mucho más profunda. Una guerra espiritual entre el pueblo de Dios y las fuerzas de las tinieblas ancestrales. Los refaítas no eran solamente hombres de gran estatura, sino símbolos vivientes de una herencia espiritual corrompida, enemiga de la voluntad de Dios. Cada vez que uno de estos gigantes caía, no solo era una victoria humana, sino una proclamación profética. La fe en el Dios verdadero tiene poder para derribar estructuras malignas arraigadas desde generaciones. Por eso la Biblia nos enseña que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Zacarías 4:6. Y esta verdad sigue vigente hoy. Las batallas más decisivas no se ganan con músculo ni dinero, sino con fe, oración y obediencia. Cuando David se enfrentó a Goliat, lo hizo con una fe que desafiaba la lógica. Era un joven sin armadura, sin experiencia militar, pero con algo que el gigante jamás podría entender: una alianza con Dios. Esa escena fue mucho más que un acto de valentía. Fue una demostración profética de cómo la fe auténtica puede subvertir los sistemas de poder. Cada vez que alguien decide confiar en Dios por encima de sus circunstancias, se activa ese mismo poder espiritual. Jesús Cristo vino al mundo para romper cadenas invisibles, para mostrarnos que la verdadera lucha es contra las estructuras de pecado que quieren controlar nuestra mente, nuestra familia y nuestra historia. Por eso, las victorias contra los gigantes tienen un significado eterno. Cada uno que cae representa una fortaleza de maldad derribada por la luz de Dios. La historia de los refaítas nos revela también que hay batallas que no comienzan con nosotros, pero que debemos terminar. Muchos de los gigantes que enfrentamos hoy, adicciones, traumas,
miedo, incredulidad, no comenzaron en nuestra generación. Vienen desde nuestros antepasados, tal como los refaítas venían desde los días antes del diluvio. Pero así como Dios levantó a David, también te puede levantar a ti para ser el último eslabón de esa cadena. La Biblia dice en Isaías 54:17, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará», y esta promesa es real cuando estás en el propósito de Dios. Tu vida tiene un peso espiritual, una asignación divina. Cada gigante que enfrentas con fe es un paso hacia la restauración no solo de tu historia, sino de toda tu familia. Cada batalla ganada es una profecía cumplida. Esta guerra espiritual también revela un principio eterno. Dios siempre se opone a los soberbios y exalta a los humildes. Los gigantes representaban orgullo, arrogancia, fuerza humana. David representaba dependencia, humildad, fe. Por eso ganó, y este patrón se repite en toda la Biblia. Moisés venció a Faraón sin espada. Josué derrumbó murallas con alabanza. Esther salvó a su pueblo con ayuno y oración. Y Jesús Cristo venció al pecado y a la muerte colgado en una cruz. Dios actúa de formas que el mundo no espera. Por eso, cuando tú oras, cuando lees la Biblia, cuando decides perdonar, cuando eliges amar a tu enemigo, estás peleando batallas espirituales mucho más poderosas que cualquier guerra física. Estás participando del plan de redención que Dios diseñó desde el principio. Y así llegamos a una revelación mayor. Las guerras contra los gigantes no son solo historias del pasado, sino representaciones vivas de lo que ocurre en el mundo espiritual hoy. Tú no fuiste llamado para huir de los gigantes, sino para enfrentarlos con la fe de un David, con la autoridad de un Hijo de Dios. Porque cuando caminas con Jesús Cristo, la victoria ya está asegurada. En el siguiente y último capítulo, vamos a entender qué legado dejó David con sus victorias y cómo esas historias siguen impactando nuestras vidas, enseñándonos que lo que comenzó como una lucha con una piedra, terminó como un testimonio eterno de lo que Dios puede hacer. Con alguien que le cree de verdad, no pares ahora, lo mejor está por venir. Cuando miramos la vida de David, especialmente en sus últimos años, comprendemos que su mayor victoria no fue matar gigantes, sino levantar una generación que sabía cómo hacerlo. Su legado no se resume en batallas ganadas, sino en la fe que transmitió, en la pasión por Dios que sembró en los corazones de sus hombres. A pesar de estar envejecido, agotado por las guerras y las responsabilidades del reinado, David nunca perdió su conexión con Dios. Y eso es lo que realmente sostenía al reino. Él era un ejemplo viviente de que incluso cuando las fuerzas físicas fallan, la fe sigue siendo una llama que no se apaga. La Biblia nos enseña en Hechos 13:22 que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y ese corazón fue su verdadera arma. Porque los gigantes no solo se vencen con espadas, sino con corazones rendidos al Creador. Cada uno de los valientes que derrotó a los hermanos de Goliat llevaba un pedazo del espíritu de David. No se trataba de valentía impulsiva, sino de una fe entrenada en la adoración, en la obediencia y en la confianza absoluta en las promesas de Dios. Esa fe se forma cuando enfrentamos a nuestros propios leones y osos, como David antes de Goliat. Son esas luchas ocultas, esas oraciones solitarias, esas lágrimas derramadas en la presencia de Dios que nos preparan para las grandes batallas públicas. Jesús Cristo también formó discípulos con esa misma visión. No buscaba multitudes, sino corazones comprometidos, dispuestos a seguirlo incluso hasta la cruz. Por eso, el legado de David no fue un reino político, sino una herencia espiritual que trasciende el tiempo. Y hoy, tú puedes formar parte de ese mismo linaje de fe. Los gigantes representan mucho más que enemigos visibles. Son símbolos de desafíos persistentes, patrones antiguos, estructuras espirituales que buscan imponerse sobre nuestras vidas y nuestras familias. Pero el legado de David nos enseña que todo gigante puede caer si enfrentamos la vida con fe en Dios.
guiados por la Biblia y fortalecidos por la comunión con Jesús Cristo. Esa es la herencia más poderosa que podemos dejar. Una fe inquebrantable, una vida que inspire a otros a pelear sus propias batallas con valentía espiritual. No se trata de ser perfectos, sino de ser disponibles para Dios. De reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero su poder es infinito. Como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la promesa para todo aquel que se rinde de verdad al plan divino. También es importante entender que el legado no se transmite solo con palabras, sino con ejemplo. David no solo habló de Dios, él vivió para Dios. Sus salmos siguen siendo hasta hoy un faro para los que buscan consuelo, dirección y esperanza. Él fue rey, guerrero, poeta y adorador. Y en cada una de esas facetas reflejaba una dependencia total del Altísimo. Su vida fue una constante invitación a confiar más, a temer menos, a adorar incluso en el valle de sombra de muerte. Ese es el tipo de herencia que transforma generaciones. ¿Y tú? ¿Qué estás dejando atrás? ¿Tu vida está siendo un modelo de fe o solo una rutina religiosa vacía? Dios te llama hoy a vivir una espiritualidad viva, real, que deje huella en tu casa, tu iglesia, tus amigos. Y así concluimos esta parte del viaje, pero no la historia, porque lo que comenzó con una piedra en un valle terminó siendo un legado que atravesó generaciones. Y si tú decides caminar con Dios como David lo hizo, también podrás ver gigantes caer, vidas ser transformadas y una nueva generación levantarse con fuego y pasión por Jesús Cristo. Ahora que conoces esta historia olvidada por muchos, estás listo para vivir un nuevo nivel de fe. Pero antes, déjame mostrarte cómo empezar, porque lo que viene ahora es una revelación que puede abrir tus ojos espirituales de una forma que nunca imaginaste. Y ahora que conoces esta historia poderosa y olvidada, dime, ¿cuál fue el gigante más difícil que has enfrentado en tu vida espiritual? Queremos saber tu experiencia. Comparte aquí abajo en los comentarios, porque tu testimonio puede fortalecer la fe de alguien más. No te vayas sin interactuar. Este espacio es una comunidad de fe y tu voz importa. Si este video te habló al corazón, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te perderás los próximos contenidos que van a transformar tu vida con revelaciones bíblicas profundas y llenas de poder. Y no olvides ver el siguiente video que está apareciendo aquí en la pantalla. Allí te voy a revelar otro misterio, oculto en la Biblia, que puede abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Haz clic y continúa esta jornada de fe con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Soy Marco, y que Dios te bendiga grandemente.